Capítulo 2. Sombras en Berlín. La mañana siguiente llegó demasiado pronto para Yusuf. Apenas había logrado dormir, atormentado por sueños confusos en los que se entrelazaban imágenes de su infancia en El Cairo, su solitaria vida en Alemania, y los ojos penetrantes del hombre que había conocido la noche anterior en el café. Se despertó con una sensación de pesadez, como si el mundo que lo rodeaba estuviera a punto de desplomarse sobre él. La conferencia se celebraba en un edificio imponente en el corazón de Berlín. Los pasillos estaban llenos de voces en diferentes idiomas, un murmullo constante que hacía eco en las altas paredes de mármol. Yusuf se sentía un extranjero en medio de aquella multitud, como si todos supieran exactamente a dónde se dirigían mientras él vagaba sin rumbo. Mientras se registraba en la entrada, su mente no dejaba de darle vueltas al encuentro de la noche anterior. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo sabía su nombre? Se esforzó por recordar si lo había visto antes, tal vez en alguna otra conferencia o en algún evento social, pero su rostro no le resultaba familiar. Yusuf. El sonido de su nombre lo sacó de sus pensamientos. Se giró y vio a Leila Benani acercándose a él. Llevaba un elegante abrigo negro que le caía hasta las rodillas, y su rostro, aunque amable, mostraba una expresión de preocupación. Leila, qué sorpresa verte aquí, dijo Yusuf, tratando de sonar más tranquilo de lo que se sentía. Sabía que estarías aquí. Necesitaba hablar contigo antes de que comience todo esto, respondió ella, haciendo un gesto hacia la entrada del auditorio. ¿O sobre qué? Preguntó Yusuf, aunque algo en su interior ya intuía la respuesta. Sobre lo que está ocurriendo en los suburbios de París, dijo Leila, su voz bajando un tono mientras miraba a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. Los niveles de radicalización están fuera de control. Y creo que hay algo más detrás de todo esto. Algo grande. Yusuf frunció el ceño, recordando las noticias que había visto recientemente. Ataques, detenciones, jóvenes desaparecidos. Los barrios que antes eran solo lugares de pobreza y marginalización, ahora se habían convertido en caldos de cultivo para la desesperación y el odio. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó, aunque sabía que Leila nunca lo habría contactado sin una razón de peso. Leila lo miró fijamente, sus ojos verdes buscando una chispa de entendimiento en los de Yusuf. Rashid, mi hermano, está involucrado. Y necesito tu ayuda para sacarlo de ahí. Yusuf sintió un nudo formarse en su estómago. La situación era más grave de lo que había imaginado. Había conocido a Rashid en una ocasión, un joven inquieto y lleno de preguntas, siempre buscando un propósito. Nunca hubiera imaginado que el hermano de Leila pudiera estar involucrado en algo tan peligroso. ¿Qué quieres que haga? Preguntó, sabiendo que no podría negarse. Necesito que hables con él. Que le hagas ver que este no es el camino. Pero no será fácil, Yusuf. Está bajo la influencia de alguien muy poderoso. Alguien que, me temo, podría estar en esta misma conferencia. Yusuf sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De quién hablas? De Mustafa al-Rahman, respondió Leila en un susurro. El nombre resonó en la mente de Yusuf como un trueno. Recordó las conversaciones en los círculos académicos, los rumores sobre un hombre que había dejado de ser un simple académico para convertirse en un ideólogo radical. Un hombre con la capacidad de influir en jóvenes desorientados y convertirlos en herramientas de su propia cruzada. Lo vi anoche, dijo Yusuf en voz baja, más para sí mismo que para Leila. En un café. Me dijo que nos veríamos hoy. Leila lo miró con sorpresa y preocupación. Entonces es cierto, está aquí. Eso lo cambia todo. Antes de que pudieran continuar su conversación, un hombre de mediana edad, con gafas y un traje impecable, se acercó a ellos. Señora Al-Hakim, señorita Benani, es un placer verlos aquí. La conferencia está a punto de comenzar. Les sugiero que tomen sus asientos. Ambos asintieron y siguieron al hombre hacia el auditorio. Yusuf notó que Leila estaba tensa, y él mismo no podía evitar sentir una creciente sensación de aprensión. Mientras tomaban sus asientos, Yusuf no podía dejar de pensar en Mustafa. ¿Qué planes tenía? ¿Y por qué estaba tan interesado en él? Las luces se atenuaron y el escenario se iluminó. El moderador comenzó a hablar, presentando a los panelistas que discutirían sobre los desafíos del mundo moderno en el contexto de la globalización y la radicalización. Yusuf apenas escuchaba.
Su atención estaba fija en la figura que se movía hacia el podio. Mustafa al-Rahman. El hombre que había visto en el café la noche anterior ahora estaba frente a él, su presencia aún más imponente bajo las luces. Mustafa comenzó a hablar, su voz resonando con una autoridad innegable, capturando la atención de todos en la sala. Yusuf se dio cuenta de que no era solo su voz lo que 14 atraía, sino el carisma que emanaba de cada palabra, la certeza con la que hablaba de un mundo en crisis y la necesidad de un cambio radical. Mientras Mustafa hablaba, Yusuf sintió una lucha interna en su propia mente. Una parte de él estaba fascinada, casi hipnotizada por las palabras del hombre. Pero otra parte, una que estaba más conectada a su pasado y a la razón, le gritaba que tuviera cuidado. Este hombre era peligroso, y no solo por sus ideas, sino por el poder que tenía sobre aquellos que lo escuchaban. Al final de la conferencia, la audiencia aplaudió, algunos con entusiasmo, otros con reservas. Mustafa sonrió y se inclinó ligeramente antes de salir del escenario. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Leila se giró hacia Yusuf, su rostro grave. No podemos esperar más. Debes hablar con Rashid hoy mismo. Yusuf asintió, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar no solo su vida, sino la de muchas otras personas. Pero no tenía otra opción. El rostro de Mustafa se había grabado en su mente, y sabía que este hombre no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. Mientras salían del auditorio, Yusuf y Leila intercambiaron una mirada de determinación. La batalla que tenían por delante no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarse a las sombras que se cernían sobre ellos, incluso si eso significaba adentrarse en los rincones más oscuros de su propia alma.